Bueno, muy buenos días. Yo soy Erika Joana Puentes Agudelo, profesional en psicología, docente orientadora en mi ocupación. El día de hoy les voy a hablar sobre el estudio realizado desde el curso de etnografía, el titulado como Configuración de significantes y significados sobre violencia de género en adolescentes y sus cuidadoras e incidencia en sus relaciones de pareja. Espero que sea de su agrado. Inicialmente, entonces, vamos a hacer una definición de lo que la violencia de género desde ciertos autores, en este caso, desde la institución como tal, la Organización de las Naciones Unidas, la definen en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entonces mencionan que es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino, y esto es importante porque de ahí parte la diferencia en que no es violencia intrafamiliar y no es otro tipo de violencia, sino violencia de género, precisamente porque tiene que ver con un tema de género. Ellos mencionan que es todo acto de violencia contra este sexo que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, todo acto de coacción o privación arbitraria de la libertad, y puede ser en lo público o en lo privado, y eso también es importante, este otro apartado, porque pues antes se hablaba que era solo en lo privado, es decir, en el hogar, por eso le llamaban intrafamiliar, y efectivamente la violencia de género se puede dar en cualquier otro ámbito, sea en este caso laboral, académico, en cualquier otro ámbito, y se llamará violencia de género. Pasamos entonces rápidamente por una identificación justificada de la propuesta. Entonces el escenario es la institución educativa Antonio Holguín Garcés de la Comuna 7 de Cartago, categoría de estudiantes, violencia de género y adolescencia. Los actores comunitarios entonces fueron mujeres adolescentes entre 16 y 19 años de grados 9, 10 y 11 y sus cuidadoras o madres. Un método inductivo, el título de la propuesta, un área temática de la psicología social comunitaria y un marco interpretativo etnográfico con enfoque cualitativo. Obviamente un interés práctico, un paradigma constructivista, precisamente porque queremos hablar de una realidad que es subjetiva como lo es la violencia, teniendo en cuenta un interés práctico que pues le da relevancia a lo histórico, al lenguaje, a lo simbólico, a lo sociocultural. Hacemos digamos, una contextualización de manera sintética, donde hablamos que estamos ubicados en Valle del Cauca, con regiones norte, central, pacífica, sur, oriental, población aproximada de 4.532.152 habitantes según el DANE en el 2020. Cartago, pues precisamente se encuentra en esa zona norte, compuesto por 7 comunas, una población aproximada de 135.365 habitantes, según la alcaldía municipal, y es en esa comuna 7 precisamente donde está ubicado la institución educativa Antonio Holguín Garcés, en el barrio Santana. Mencionar entonces que tiene aproximadamente 48.000 habitantes como tal la comuna. El Antonio Holguín Garcés tiene una sede principal y 2 sedes rurales, tiene un aproximado de 2.000 estudiantes entre varias jornadas. Mencionar entonces que, digamos, el lugar en donde está ubicado el Antonio Holguín Garcés es cercano al aeropuerto de Santa Ana, está en vía de, pues, como de construcción a nivel urbano, todo el tema de viviendas y demás. La situación problema, entonces queremos ubicarla desde comprender la violencia precisamente como un problema que es social, sanitario, público y multidimensional, y en esa misma medida, al ser de esta índole, se requiere abordar desde lo multi e interdisciplinario, visibilizando pues entonces esas dinámicas desde etapas evolutivas diversas. Desde el adulto ahí está muy documentado, pues nos interesa, digamos, que darle mucho énfasis a los adolescentes, que precisamente son esos noviazgos de ahora, serán los matrimonios o relaciones de convivencia de mañana. Nos interesa comprender que no son precisamente actores de la violencia, sino que son sujetos de ella. Algunas fuentes entonces que utilizamos fue la Organización Mundial de la Salud con violencia de género, el Observatorio de Feminicidio a nivel Colombia, Jaramillo y Canaval con violencia de género, un análisis evolutivo del concepto, Álvarez 2020 mostrando cuál es el perfil de la víctima, el estudio estadístico de López e Inglada sobre violencia, mujeres y hombres, brechas de género según el DANE.
Algunos elementos que soportan la propuesta precisamente es comprender que la violencia de género es un comportamiento vulnerante de derechos según la OMS, que tiene impacto mundial, que existe una tolerancia frente a esas microviolencias, que es un flagelo estructural, o sea, tiene una base de significados, de significantes, de códigos que es estructural a nivel social, que con esto estamos dándole respuesta precisamente a ese quinto objetivo de desarrollo sostenible según la ONU, que es la equidad de género. Y pues, ¿qué más? ¿Qué situación, problema que este flagelo pues tiene consecuencias multidimensionales, económicas, políticas, sociales y demás? Aquí entonces comprendemos entonces en la justificación que este flagelo requiere evidenciarse teniendo en cuenta que es multidimensional. Tiene un propósito entonces desde la etnografía como eje transversal de establecer la manera en cómo se configuran los significantes y significados sobre violencia de género en un grupo de mujeres, adolescentes y sus cuidadoras, para determinar entonces esa incidencia de esos factores en sus relaciones de pareja. Desde la psicología comunitaria, digamos que es el marco en el que lo hacemos como maestría. Se inscribe este estudio y resulta fundamental comprender este fenómeno, donde si bien es una población la que se va a estudiar, es una muestra muy pequeña del universo, pero a nivel cualitativo eso nos muestra efectivamente toda una comunidad en la que están inscritos. Esos significados, significantes, códigos y demás nos están hablando no de esos sujetos meramente, sino del lugar, no solo territorial, sino en muchos aspectos en el que ellos están inscritos. Entonces, como menciona Pablo Freire, que es una de las bases de la psicología comunitaria con sus postulados, se requiere problematizar. Este tipo de cosas se requieren problematizar, hablarse, debatirse. Entonces, la violencia de género se debe de mirar desde ahí para poder que se transforme no solo el sujeto, sino toda una comunidad. Entonces, tiene impacto, digamos, se estudia este flagelo porque tiene impacto mundial, porque existe una tolerancia de las microviolencias, porque es un flagelo estructural, porque la utilidad como tal de este estudio precisamente es ampliar el conocimiento del fenómeno en esa configuración de significados y significantes, que es el insumo finalmente. Este estudio puede llegar a ser el insumo para posteriores procesos de intervención ya a nivel institucional, local, regional y demás. La novedad pues es realizar este estudio comparativo desde la etnografía con una comunidad adolescente femenina, ubicados territorialmente en una institución educativa de la ciudad de Cartago, comprendiendo que en unas y otras, en mamás y en esas estudiantes, pues precisamente este comportamiento de violencia, si se generase, es un comportamiento vulnerante de derechos fundamentales. Las implicaciones entonces, pues es que desde un enfoque cualitativo y etnográfico se pueda enmarcar esta investigación del objetivo de desarrollo sostenible número 5, se da respuesta con esto entonces a la política pública nacional de equidad de género y también a la ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Finalmente, como justificación, lo importante es que esto se dialogue, se debata, se visibilice, se desmitifique. Cuando lo hablamos, eso se logra. Basados en esto, entonces hablamos ya que la pregunta como tal y la formulación del problema, entonces nos la planteamos de cómo se configuran los significados y significantes sobre la violencia de género en un grupo de mujeres adolescentes y sus cuidadoras en la ciudad de Cartago. El objetivo general pues es establecer esa manera en la que se configura esto. Los objetivos específicos inicialmente es identificar similitudes y discrepancias de este concepto hacia la mujer y sus tipologías de manera comparativa, para visibilizar desde ellas esa concepción del flagelo inicialmente, luego de notar aspectos en común o en lo que difieren las historias afectivas de unas y otras respecto a elementos individuales, culturales, evolutivos y demás. Y finalmente identificar si se desconoce o se visibiliza, invisibiliza, naturaliza o legitima cierto tipo de microviolencias que están ubicadas en lo cotidiano de las relaciones de pareja. Las técnicas utilizadas, entrevistas semiestructuradas, grupo focal a partir de una tabla de caracterización y la observación participante. El carácter etnográfico, digamos que de la propuesta, entonces, aquí tenemos unos postulados, entonces, según Keynes en el 2010 y Álvarez, citados por Hernández, consideran que el propósito de la investigación etnográfica es describir, analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto hacen usualmente. Entonces ahí hay carácter etnográfico principalmente porque buscamos entonces saber a través de este estudio
esas historias afectivas de las participantes, todas sus creencias, sus prácticas, conocer qué hacen unas y otras, o sea, adolescentes y madres, cómo lo significan, esas implicaciones que tiene y que ha tenido esto, y lo que directamente entonces dará cuenta de su cultura, de sus modelos conductuales, familiares, sociales y demás. También se menciona como carácter etnográfico esa descripción y explicación de elementos y categorías que integran todo un sistema social. Y efectivamente, a través de este estudio, con 6 personas se permite desde la etnografía comprender no solo una muestra poblacional, sino lo que mencionábamos arriba, nos está hablando de todo un sistema social, hablar y todo esto que nos da como insumo esta población, nos muestra todo un sistema social. Entonces, el contenido, su lenguaje, la forma, la tonalidad, la semántica, códigos, patrones y significantes, nos está hablando de todo un sistema. El otro es como carácter etnográfico de la propuesta, producir interpretaciones profundas y significados culturales. Efectivamente, porque a través de este estudio se logra con cada sujeto de una realidad que les atañe directamente o indirectamente, se logra dialogar y llevar a cabo entonces análisis desde sus sentidos y significados, no desde lo del etnógrafo, sino desde lo que ellos nos dan, hacer un análisis desde ahí, interpretarlo, y lo cual pues entonces interfiere directamente en que la violencia de género como fenómeno se desarrolle o no en una comunidad, dependiendo en cómo esto signifiquen o no, pues se comprende el por qué se da o no un fenómeno. El otro punto es que por este tipo de diseños etnográficos, entonces resulta enriquecedor, significativo desde una mirada cualitativa. Entonces, la etnografía precisamente como eje transversal de esta investigación, como ese marco interpretativo, invitó de manera enriquecedora a escuchar, a describir desde el discurso y significados, normas y códigos de esta población. Acerca de la violencia nos invitó precisamente a conocer este flagelo desde su significado, desde su discurso, desde lo conceptual hasta lo vivencial, porque la entrevista semiestructurada inicialmente preguntaba qué consideraban ellos que era la violencia, pero más abajo le preguntaban si la vivieron, cómo la afrontaron, si la vivió alguien de su familia, cómo la afrontó. Entonces, desde lo vivencial también, partiendo desde su mundo precisamente para comprenderlo de manera multidimensional, no solo a ellas, sino al escenario en el que están inscritas de manera sistémica. Como menciona Pernone y Nanini en el 95, confluyen elementos individuales, micro, exo y del macrosistema, y que pues, son los que sostienen o no un fenómeno como estos en una sociedad. El etnógrafo, entonces, la función que tiene en el caso de nosotros fue genuinamente plasmar esa materia prima que dan los sujetos de una investigación sin sesgos, y precisamente lo que busca es que se reflexione, como menciona Vargas en el 2016, que se reflexione y que a través de la etnografía y de eso que se hace termine siendo un rescate de voces. Eso me parece muy interesante. Terminamos haciendo un rescate de voces con este estudio de historias, de discursos y todo referente pues entonces a la violencia de género. En los resultados obtenidos, entonces mencionamos que a partir de las técnicas utilizadas se pueden identificar similitudes y discrepancias del concepto de violencia hacia la mujer y sus tipologías. Entonces encontramos que en la mayoría se evidenciaron similitudes en las 6 participantes frente al concepto como tal, pero desde lo conceptual y vivencial sí se denotaron cargas perceptuales diversas de daño y de reconocimiento de las tipologías. Esto pues tiene una base de predominancia de daño y reconocimiento, entonces en la medida que hubo más cercanía de ese flagelo a la vida personal o a la vida familiar, digamos que había mayor manejo, mayor conocimiento frente al flagelo y mayores estrategias de afrontamiento. Hubo mucho reconocimiento precisamente de la violencia física como tal, de la observable. Sin embargo, a través de la dialéctica también se pudo evidenciar otra violencia que mencionaron mucho, y es la violencia verbal y emocional, donde no fue tan conceptualizada, pero sí fue muy ejemplificada. Entonces, desde las historias personales observadas socialmente por medio, por ejemplo, de los gritos, ¿cierto? De los celos, de la manipulación en la población adolescente y en la población de madres. Entonces, esa fue muy mencionada. Entonces, la etnografía precisamente favorece la descripción no solo de esos hechos, sino de lo que significan para los sujetos como tal. Se denota entonces apatía, otro resultado, el número 2, de manera individualizada en cada una
apatía o empatía en cada una de las participantes frente al fenómeno a la base de la cercanía. Esto ya se mencionó precisamente en la medida que esté más cerca a mí, entonces puedo hablar con mayor autoridad de él. Digamos que se habla con mayor autoridad o es lo que se vio, y cuando no se ha vivenciado con tanta cercanía, digamos que se mantiene apático, resistente o casi que lejano al término, como si de pronto no nos pudiese pasar cuando efectivamente la violencia de género es independiente a asuntos etnográficos, asuntos sociodemográficos. Entonces, bueno, digamos que este fue otro de los objetivos, de los resultados. El número 3 dice que desde una mirada sistémica, cualquier acción que busque conceptualizar o prevenir el fenómeno de la violencia de género desde el discurso no solo va a depender del macro, exo o microsistema, sino también que en este caso micro serían las madres o cuidadores, sino que también van a incidir elementos del primer círculo de la teoría sistémica, que es el individual. Entonces, desde la mirada frente al fenómeno depende no solo de los otros sistemas que también son primordiales. Entonces es importante que a nivel institucional, gubernamental, que sería como ese macro, se establezcan políticas y eso empiece a bajar al exosistema, luego al microsistema, que son los lugares inmediatos en los que compartimos, familia y demás, y también para que llegue al sistema individual toda esa información. Entonces se evidenciaron precisamente desde la mirada frente al fenómeno que no depende solamente de otro sistema, sino primordialmente del primer círculo, que es el individual. Entonces se pudo evidenciar que había resiliencia no frente al fenómeno. Hubo una diferencia entre las chicas que, digamos, tenían a nivel individual ciertas características y eso permitía que fueran resilientes o meramente reconocer el fenómeno, pero saber que no tengo la capacidad para asumir una relación de manera asertiva. Entonces, esa parte individual incide significativamente. Pese a que el microsistema, en este caso la madre, haya enseñado y expuesto el fenómeno de la violencia para prevenirlo en la vida de sus hijas, que digamos que busque la configuración de esa prevención de la violencia a través del discurso o espejos, sí influyen muchísimo las características individuales en ese afrontamiento, pues como de esto. Entonces, aquí tiene su base la etnografía, pues porque nos permite interpretar, reflexionar y construir con lo subjetivo, como menciona Whitehead en el 2005, citado por Hernández en el 2014. Otro resultado fue respecto a los elementos en común y en lo que definen las historias afectivas de la población frente a elementos individuales, culturales y demás, y se puede decir que se expusieron tipos relacionales existentes de beneficio-daño. Entonces aquí digamos que lo que se pudo evidenciar, y frente a esto como etnógrafos, tenemos que tener claro que nuestra posición ideológica, como lo menciona Hernández en el 2014, no puede generar sesgos como tal. Digamos que la función a la hora de escuchar esas historias afectivas, digamos, debió haber sido muy neutra, partiendo entonces de una posición de este tipo, ya de una manera crítica, ya podemos ser entonces simplemente y significativamente las voces de esos discursos, rescatamos esas historias y rescatamos esos discursos de la violencia. En el punto 5, entonces, evidenciamos dando respuestas a teoría sistémica que se hicieron elementos, y ellos mencionan que no hay elementos determinantes de la violencia, pero que sí hay incidentes. Entonces rescatamos que precisamente el aspecto, inciden aspectos del macro, del micro y del exosistema, pero también inciden elementos desde lo individual. Entonces, el fortalecer a nivel individual un sujeto, pues va a tener una incidencia gigante en cuanto al afrontar situaciones de violencia de género en este caso. Entonces, eso se había expuesto precisamente en las historias afectivas de las participantes, donde según esos elementos individuales, donde confluye lo cognitivo, la emoción y el comportamiento, pues esto incide en ese primer sistema para limitar la violencia o para permitirla, ¿sí? Entonces, en la medida que hayan ciertos elementos a nivel a nivel individual, pues eso incide directamente en que la violencia continúe o pare, o que se establezcan relaciones posteriores de violencia, o no. El sexto resultado es que no obstante se evidenció una fuerte influencia del discurso, pero también del modelamiento de la figura materna
que ejerce un aprendizaje su hija respecto a este flagelo, no solo desde el reconocimiento del mismo, sino desde el afrontamiento. Entonces, se denotaron factores determinantes, pero existen también factores incidentes en la violencia para la prevención de la misma y unos poseen mayor fuerza que otros. Finalmente, todos son importantes, eso es importante resaltarlo, valga la redundancia, porque cualquier acción entonces de mitigación que se realice en cualquiera de los sistemas, pues entonces va a incidir en la prevención de la violencia o por el contrario, en la perpetuación de la misma. Entonces hay que plantearse multidimensionalmente estrategias, pues esto como insumo, este estudio como insumo para posteriores procesos de intervención, plantearse estrategias multidimensionales para los sistemas, donde las historias y las relaciones de los sujetos puedan llegar a transformarse de estos. El séptimo resultado habla de la importancia de la figura paterna como referente de trato, entonces esto lo pudimos evidenciar. El modelo patriarcal, como lo menciona Fernández en el 2006, desde esa perspectiva de género, configura unos roles hacia lo femenino, unos roles hacia lo masculino, pero sí evidenciamos entonces en este estudio cómo ese referente de la figura paterna, si bien algunas vivieron situaciones de violencia pese a tener una figura paterna asertiva, pues sí terminó siendo un insumo para salir de esa situación de violencia y para tener claro posteriormente que nadie que te trate por debajo de lo que te trató tu papá, que fue asertivo, que fue respetuoso, que fue amoroso, pues nadie que te trate por debajo de eso, entonces va a merecer estar contigo, que fue de los discursos que se escucharon, pero también valida una situación, un referente paterno violento, también se evidenció que valida relaciones de pareja violentas. Entonces, sí existe una influencia significativa de ese referente paterno para las adolescentes. Hay una percepción entonces en el octavo reiterada de desagradable en las historias afectivas. La mayoría de las participantes entonces han vivido relaciones desagradables previamente, perjudiciales, pero entonces ahí hay que tener algo en cuenta y es que la denuncia como tal no es algo que se mencionó en el estudio. No se tiene credibilidad la institucionalidad como tal, a los procesos administrativos de restablecimiento de derechos y demás. Entonces eso es algo a tener en cuenta de la institucionalidad, porque pues esto es un elemento protector ante situaciones de violencia y no se tiene en cuenta o no se conoce, o si se conoce no se valida y no se cree en el proceso como tal de restablecimiento de derechos. Y el último resultado es que ante el reconocimiento de situaciones cotidianas como violentas y el nivel de afectación, se puede decir que la mayoría reconocieron la violencia en situaciones diarias de la relación de pareja, pero nuevamente ese factor individual incide en el peso que se le proporciona a esto, entonces directamente afecta en la invisibilización, naturalización, legitimación o validación de la conducta. La importancia como tal de la etnografía para mí ha sido digamos que agradable, ha sido enriquecedor este proceso precisamente porque la etnografía me permitió comprender la investigación cualitativa de una manera muy bonita, muy significativa desde lo dialéctico con el otro, desde la escucha genuina, desde respetar sin interferir con conceptos psicológicos, sino lograr analizar e interpretar desde el discurso del otro. Otro aspecto es que al momento de escribir el etnógrafo entrelaza lo discursivo y la teoría sin hacer pues tan evidente que esto se está haciendo y después esto resulta agradable a la lectura y para quien lo escribe. Me permitió comprender desde la reflexión que el discurso frente a la teoría algunas veces confirma, pero también existe desde los resultados como salen nuevas formas de interpretar la realidad y de hecho nuevas teorías. Existe un sistema social y que es la suma de una multiplicidad de factores que la etnografía lee y esto se puede exponer de una manera tan versada y sutil que exponga una realidad, digamos, me ha parecido interesante cómo la etnografía lo expone sin que parezca tan grande, tan grosso que no se pueda leer, no se pueda comprender, es muy versado. La etnografía me permitió enamorarme de escuchar historias en altavoz escritas por etnógrafos muy versados y de temas que posiblemente ni siquiera he leído, entonces de médicos, de antropólogos, y escucharlo desde una mirada etnográfica, digamos que es mucho más fácil de digerir, es mucho más hermoso de escuchar, casi que un cuento.
que entreteje realidades con teorías. Entonces, agradezco el espacio y espero que sea de su agrado el estudio y que pueda servir para posteriores procesos. Mi bibliografía. Muchísimas gracias.